Muy bien, feliz sábado para todos los hermanos que en esta oportunidad nos ven y nos siguen en este espacio del repaso de la lección de escuela sabática que cada sábado nos encontramos acá. Muchas gracias por acompañarnos y seguir esta transmisión. En esta oportunidad tenemos como siempre invitados especiales una vez más y quiero presentarle en primer lugar, ustedes ya conocen al pastor Manuel. Gracias Manuel por una vez más estar aquí con nosotros, que nos acompañará hasta que el Señor permita. Y tenemos un invitado especial en este sábado, que es el pastor Alejandro Añasco, desde Uruguay. El pastor Alejandro es capellán del Instituto Adventista de Uruguay, a unas horas de Montevideo. Así que, pastor, le agradecemos por estar con nosotros aquí y con toda la hermandad que nos sigue. Muchas gracias por la invitación, Manuel, y Juan también. Bueno, pastor, queremos que nos acompañe a orar para iniciar el estudio de esta mañana. Claro que sí. Oremos entonces. Amado y bendito Dios que estás en los cielos, gracias por todas tus bendiciones, porque nos has ayudado durante toda nuestra vida y sabemos que lo seguirás haciendo. Te ruego en este momento que queremos estudiar juntos tu palabra, donde muchas personas están escuchando, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder llevarnos a nosotros y a ellos al conocimiento de la verdad. Tu palabra dice que la verdad nos hará libres y en esa promesa también confiamos. Te ruego por eso, en esta mañana, que nos acompañes y todo te lo pedimos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, antes de iniciar a estudiar, quiero preguntarles cómo están, cómo se encuentran, cómo hemos nosotros pasado esta semana. Pastor, ¿cómo está todo en Uruguay? Por acá, gracias a Dios, está mejor. Creo que yo mejor de lo que podría estar. Así que podríamos quejarnos de algunas cosas, pero siempre Dios es misericordioso y bueno con nosotros. Así que si nosotros viésemos realmente cuán terrible podríamos estar ahora, creo que es razón para agradecer. Concretamente, con respecto al tema de COVID-19, si bien este país fue afectado como el resto, pero de todas formas, nuevamente, gracias a Dios, no hay tanta cantidad de casos, ni de contagios, ni de muertes, con lo cual, entonces también es algo positivo. Ok. Manuel, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está Venezuela? Bueno, por mi parte, gracias a Dios, estamos bien. Venezuela tiene problemas que son conocidos para la comunidad internacional, que van de la mano y muy aparte también del problema del COVID-19. Pero gracias al Señor, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Mi familia está bien, tenemos todo lo necesario y esperamos confiados en las provisiones de Dios. Muy bien. Bueno, gracias por compartir este momento. Queremos invitar a todos nuestros hermanos y amigos que puedan buscar sus folletos, su Biblia, porque vamos a estudiar en esta oportunidad. Muy bien, el título de la lección número 6 que tenemos acá se titula ¿Por qué se necesita interpretación? Lección número 6, ¿por qué se necesita interpretación? Y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿De qué estaremos esta semana hablando? El título nos aborda y nos dice por qué es necesaria la interpretación y nosotros vamos a ver podríamos decir algunas reglas sencillas hermenéuticas de cómo interpretar la escritura. Manuel, coméntanos un poco, introdúcenos un poco este tema de qué estamos hablando de forma general. Cuando nosotros hablamos de interpretación bíblica o de cómo interpretar las escrituras, estamos haciendo lo que se conoce tradicionalmente como hermenéutica teológica o hermenéutica bíblica. La hermenéutica es una disciplina que deriva su nombre de un personaje de la mitología griega llamado Hermes, que tenía como finalidad interpretar y hacer conocido al lenguaje humano
aquel mensaje que se daba en el templo del dios Apolo, que venía de manera en oráculos. Y entonces, de acuerdo a la mitología griega, se tenía que hacer uso de una comunicación con Hermes para que Hermes pudiera interpretar el oráculo, lo que Apolo, el dios Apolo había dado. ¿Ok? De allí viene el término griego hermeneuo, que es interpretación. Nosotros llegamos a la hermenéutica bíblica gracias a la Reforma Protestante, cuando con Martín Lutero y los reformadores que le siguieron, ellos se dieron a la tarea de volver a través de un movimiento, como se le conoce en latín, ad fontes, un movimiento de vuelta a las fuentes para estudiar en las fuentes originales, las fuentes del cristianismo, es decir, la palabra de Dios, volver a estudiar las doctrinas, volver a estudiar las enseñanzas básicas de la palabra y desarrollar un sistema de comprensión que ponía a la Biblia como la intérprete de sí misma. Es decir, la Biblia formando un corpus unitario, una unidad perfecta en donde un texto se interpretaba con otro texto, y de allí entonces se desarrolló la hermenéutica teológica, que más adelante va a tener algunas contribuciones filosóficas de la mano de filósofos como Schleiermacher, entre otros. Lo que esto quiere decir, hermenéutica bíblica, lo que quiere decir es aquel arte, aquella disciplina, o si le queremos llamar ciencia, de la interpretación bíblica que nos permite comprender el mensaje central de la Biblia y derivar del mensaje central de la Biblia aquellas aplicaciones prácticas que nos puedan decir qué creer y cómo vivir. La Biblia entonces se interpretará a sí misma y la Biblia entonces revelará desde sí misma cuál es su mensaje para nosotros. De eso es la hermenéutica teológica, de eso se trata en términos aproximados, a grosso modo. Muy bien, excelente. Gracias, Manuel, por esa introducción, y de eso estaremos hablando un poco. Y una de las primeras cosas que queremos mencionar es que en ocasiones nosotros nos acercamos a la Biblia teniendo presuposiciones personales. Y eso es algo muy natural, porque todo ser humano está, digamos, fue formado bajo una cultura, bajo una forma de crianza. Estoy seguro que no es tan lejano, pero Venezuela, Colombia, Uruguay, las culturas e incluso cercanas cambian un poco. Entonces nos aproximamos a la Biblia con un bagaje cultural distinto. Entonces, Pastor Alejandro, quiero leer un texto donde Jesús tuvo una experiencia después de la resurrección, y es interesante que él tuvo que explicar en las escrituras, dice la escritura que les abrió el entendimiento, y está en Lucas 24:44. Les dijo, después que se encontraron allí, algunos no creían: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Cómo es posible, cómo podemos nosotros canalizar eso, Pastor Alejandro, que tengamos presuposiciones? ¿Cómo las controlamos de manera que no afecte mi interpretación? Muy bien. Bueno, con respecto, este es un tema interesantísimo. Yo estaba escuchando, antes de responder a esa pregunta, lo que estaba mencionando muy bien Manuel, en esa muy buena introducción que hizo con respecto al tema. Y las presuposiciones evidentemente no son malas en esencia. Convengamos que nadie aborda ningún texto, y por supuesto un texto como el de las Escrituras, con la mente en blanco. No lo hacemos ni siquiera para leer un diario, ni siquiera para hablar con alguien. No solo que no se puede, sino que es imposible, es inviable. Los únicos, de acuerdo a la Biblia, que no saben absolutamente nada son los muertos. Con lo cual nosotros desde que vivimos, evidentemente en nuestro cerebro se van formando conexiones, redes neuronales que permiten la comunicación. El simple hecho, por ejemplo, de leer algo implica que yo tengo en mi cerebro, aunque lo haga inconscientemente, que decodificar esos símbolos que están ahí, luego interpretarlos y luego incluso transmitirlos.
y esa transmisión puede ser a través de la escritura. Así que, evidentemente, las presuposiciones no siempre son negativas. Convengamos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, yo no sé lo que Adán y Eva presupondrían cuando lo vieron a Dios por primera vez, pero evidentemente no fueron cosas malas, porque Dios todo lo que hizo fue bueno. Quizás aquí, evidentemente, como tú, Juan, mencionas, las presuposiciones a las que la lección se refiere, a las que nosotros muchas veces nos referimos, a las que tú te refieres, son las presuposiciones que pueden hacer que nosotros terminemos limitando el texto bíblico a nuestra comprensión, en vez de dejar que nuestra comprensión pueda seguir creciendo hasta llegar, nunca va a llegar al infinito, porque el infinito es Dios, pero sí creciendo, creciendo, creciendo hasta parecerse lo máximo posible a ese conocimiento totalmente objetivo que tiene Dios, que es el único que realmente puede tener conocimiento objetivo, nosotros no lo tenemos. Tú mencionabas el caso de Jesús, muy claramente, él tuvo que explicar las escrituras a sus discípulos que tristemente por causa de sus presuposiciones no se lo imaginaban caminando con él, por ejemplo, camino de Emaús. Se supone que Jesús estaría en una tumba, aunque ellos habían escuchado que unas mujeres habían dicho que había resucitado. Pero tenemos, si me permites, un ejemplo más, entonces avanzamos. Tenemos un ejemplo también de presuposiciones de otra gran persona que sabemos que es, en este caso, Juan el Bautista, que si bien fue un instrumento poderoso en las manos de Dios para predicar el Evangelio y preparar el camino a la primera venida de Jesús, lo que nosotros tenemos que hacer con la segunda venida, ¿no? Pero este hombre también tuvo presuposiciones. Él no se esperaba un Mesías tal como apareció. Quizás sí como apareció, pero no con las cosas que hacía. Jesús no vino, evidentemente, en su primera venida para librar del yugo romano al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, sino que vino para librarlo en otro sentido, para librarlo del pecado. Pero esto no lo había comprendido bien Juan el Bautista, y cuando vio que Jesús se relacionaba con las prostitutas, con los ladrones, con los asesinos, y no ocupaba el lugar que se supone debería ocupar, como ocupó el rey David, el rey de Israel, entonces terminó mandando una delegación de sus propios discípulos para preguntar a Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otros? Y fíjate, Juan, que Jesús nuevamente hizo lo que tú dices que hizo con otros discípulos. Les explicó a esos discípulos, pero con ejemplo. Les dijo, miren, y ahí la hermana White menciona que él durante todo el día estuvo haciendo muchos milagros, resucitó a muertos, hizo muchas cosas, y abrió la palabra, sacó la ceguera, y muchas cosas que ayudaron a que Juan el Bautista entendiese en el calabozo donde estaba que realmente era Jesús y que él tenía que cambiar sus presuposiciones. Muy bien, gracias, pastor, por ese aporte tan importante. Yo creo que podríamos resumir entonces que cualquier persona, hermano, amigo que nos ve, cada vez que te acerques a la Biblia, quitemos a un lado nuestras concepciones personales y permitamos que la palabra de Dios nos hable, ¿cierto? La palabra de Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Ahora, pasamos a un punto. Sí, ahora, Juan, sí. Yo quisiera aportar allí antes de abandonar este tema de las presuposiciones, y es lo siguiente. Si bien es cierto, estamos acostumbrados a escuchar que las presuposiciones es necesario dejarlas a un lado, ¿verdad? Para poder absorber el mensaje de Dios, tal cual como el mensaje se encuentra en la Biblia y Dios quiere comunicárnoslo. Es necesario que nosotros reconozcamos que, como las presuposiciones acompañan nuestra formación, acompañan nuestra educación, como las presuposiciones se han formado gracias a la experiencia humana que hemos tenido del pasado, un pasado consciente que conforma nuestra mente, nuestro sistema de pensamiento, incluso nuestro propio lenguaje. Nuestro propio lenguaje incluye una forma particular de ver el mundo. Junto con el lenguaje existe una cosmovisión que el lenguaje permite comprender. Es decir, entonces, nosotros cuando abordamos el texto bíblico, para poder dejar de lado las presuposiciones que hemos previamente formado, los juicios que hemos anticipado y lo que esperamos ver o comprender de la Escritura, para eso nosotros necesitamos en primer lugar hacernos conscientes de cuáles son nuestros presupuestos. Nosotros necesitamos saber cuáles son los presupuestos que están allí, hacerme consciente de ellos,
para yo poder dejarlos de lado y superarlos. Ahora, ¿cómo me puedo hacer consciente de mis presupuestos? Nota esto. Yo necesito entonces, cuando voy a abordar las Sagradas Escrituras, hacerlo en espíritu de oración y de humildad, permitiendo que Dios pueda impresionar mi corazón, como ya lo dijo el salmista David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Entonces yo debo permitirle a Dios, con humildad y en oración, que Dios escudriñe mi corazón, que Dios evalúe mi conciencia, escudriñe mi conciencia y me haga consciente a mí mismo de qué es aquello que está impidiendo que yo comprenda el mensaje de Dios para yo poder someterlo, rendirlo al Señor. Cuando yo lo haya rendido al Señor, entonces yo voy a permitir que el texto me confronte, aunque las cosas que estoy leyendo y que estoy aprendiendo estén en contradicción con las cosas que yo esperaba ver, con las cosas que yo pretendía que el texto iba a decir. Entonces, es en ese momento en donde todo estudio de la Biblia sincero debe incluir la rendición de mi voluntad al Señor, para que el Señor pueda guiar mi voluntad a conocer la doctrina que es de Dios. Muy bien, gracias. Sí, pastor, cuéntenos. Muy interesante. Hay un conocido teólogo y filósofo también dentro de nuestra iglesia, el doctor Fernando Canale, que seguramente lo conocerán muy bien. Ha escrito muchas cosas y hay un concepto que él, no es el único que lo menciona, pero hay un concepto que él introduce en sus escritos muy importante que tiene que ver con esto que decía Manuel, y se podría resumir en una palabra, la palabra deconstrucción. Muchas veces para poder construir, yo tengo que deconstruir cosas, tengo que abandonar cosas, tengo que saber de qué están compuestas, como mencionaba Manuel. Y una vez que entiendo eso, permitir a través del Espíritu Santo que el Espíritu Santo construya eso que quiere hacer en mí, que no tiene nada que ver con la cultura, aunque la cultura influye, la cultura nos puede llegar a limitar, pero para el Espíritu, para Dios no hay nada imposible. Muy bien, gracias Pastor Manuel y Pastor Alejandro. Y bueno, pasamos a un punto donde queremos hacer la relación que existe entre la traducción de la escritura, pero desde una perspectiva de la cultura que estaba envuelta allí en ese traductor de la Biblia. Hace unas lecciones pasadas hablamos bastante de la cultura de manera específica. En esta oportunidad vamos a encerrarla junto con la traducción. Hay alguien que puede argumentar y decir, si la Biblia fue escrito en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en su mayor parte en un griego koiné común del tiempo, ¿cómo es posible que yo tenga la seguridad de que el texto que hoy tenemos es real, es verídico y es exacto? Y además de eso, ¿cómo estoy seguro que no es un asunto de la cultura judía, al menos el Antiguo Testamento, y el Nuevo de la cultura, podríamos decirlo, también judía, pero griega por el entorno? ¿Cómo nosotros podemos entender eso? ¿Cómo podemos, qué parámetros, qué cosas debemos de tener en cuenta? Y quisiera leer Lucas 24 al 27, donde dice que, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesucristo les interpretó la escritura a sus discípulos, bueno, en este caso específico a los que iban a Emaús. Cuéntenos, ¿cómo podemos entonces comprender esto? Pastor Alejandro. Adelante, Pastor Alejandro. Bien, ok. Sin duda que es la pregunta que todo el mundo se puede hacer, ¿no? ¿Cómo poder saber si los escritos que tenemos hoy incluso son los que realmente se escribieron en el original? Y por otro lado, si la forma en que se están interpretando es la correcta. Hay que entender algo. Sin duda que hay muchas formas de interpretar las cosas. Sin duda que todo el mundo puede crear su propia interpretación y cada persona podría a su vez tener millones de interpretaciones. O sea que hay formas infinitas de interpretar las cosas. Pero la Biblia no nos habla desde un punto de vista de que nosotros tenemos que interpretar las cosas conforme
a nuestra voluntad. Nuestra voluntad Dios la respeta, pero Dios quiere que nosotros interpretemos las cosas conforme a su voluntad. Entonces, esto está conectado con la introducción que tú hiciste, Juan, acerca de que, si bien es cierto, Dios da el mensaje al ser humano y deja que el ser humano pueda interpretarlo, pero Dios al mismo tiempo da claves para poder interpretar ese mensaje. Y está en conexión también con lo que decía Manuel. Nosotros nos manejamos con la sola escritura, o sea, decimos, la Biblia es la única que puede interpretarse a sí misma. O sea que no tenemos otro lugar de donde basarnos para saber qué es correcto y qué no. Por lo tanto, deberíamos ir exclusivamente a lo que dice la Biblia. Ahora, si vamos exclusivamente a lo que dice la Biblia, ahí tenemos otro problema. ¿Cómo sabemos si mi interpretación es la correcta, si la interpretación de otra persona es la correcta, y así sucesivamente? Entonces, por lo que vemos en la Biblia, Dios ha dejado claves muy claras acerca de cómo deberíamos interpretar este texto. Seguramente Manuel va a aportar algo más, obviamente, pero yo quisiera decir algo. Si nosotros abordamos la Biblia considerando las presuposiciones que tenemos, no las hacemos a un lado, o no consideramos estas limitaciones a las que podamos estar expuestos por causa de abordar el estudio bíblico con presuposiciones. Y entonces, con nuestro bagaje, con nuestro conocimiento, tratamos de interpretar la Biblia solamente limitados a eso, sin dejar que la Biblia se interprete a sí mismo, vamos a cometer el error que muchas personas cometieron, donde unos, por ejemplo, cuando leen mujer, leen una cosa en la Biblia, otros leen otra, y así sucesivamente, y cada uno parece que le da una interpretación diferente. Pero hay un criterio muy claro en la Biblia. Dios dio este mensaje a los seres humanos por amor a ellos, y evidentemente quiere que nosotros aprendamos a interpretar sus mensajes. Entonces, Él no nos habla, por más que es complejo, Él no nos habla de una forma con códigos y que tenemos que entonces estar haciendo cuentas para poder saber qué significaría esta palabra y esto. No, la Biblia es un libro que es para todo el mundo, tanto para hombres, mujeres, niños, chiquitos, grandes, viejos. Eso significa que la Biblia podría ser interpretada fácilmente si dejamos que la Biblia nos hable. Donde dice que hay un corderito, es un corderito. Donde dice que hay una cigüeña, es una cigüeña, y así sucesivamente. Entonces, el primer principio que podríamos ver ahí para poder interpretar correctamente la Biblia es que en principio todo es literal, pero ahí es donde entramos en otra parte. Todo es literal siempre y cuando no vaya en contra de algunas cuestiones del sentido común que el mismo texto refleja. El mismo texto habla en metáforas. Entonces, por más que hay una literalidad, también nosotros podemos darnos cuenta de cuándo es metáfora, cuándo es simbólico, y entonces podemos darnos cuenta de cuáles son sus significados. Jesús, cuando habló en parábolas, por supuesto que hablaba cosas que eran conocidas en su época y eran cosas literales. Un sembrador salió a sembrar. Nadie se imaginaba un plato volador que estaba tirando semillas por el planeta Tierra. Era un hombre que salió a sembrar. La cuestión es que, ¿qué es lo que está queriendo decir Jesús con eso? Y ahí, evidentemente, es donde nosotros tenemos que, con oración, dejar que el Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de la verdad, evidentemente. Okay. Pastor Muy bien, Manuel, ¿qué Juan, puede mira. decir? Sí, mira, Juan. Yo creo que en esto se resume todo. Fíjate esto. Mira, la razón fundamental por la cual algunas personas dudan de la Biblia es de fondo y ultimadamente un escepticismo con respecto a la existencia y el poder de Dios. ¿Ok? Ahora fíjate, si aceptamos que Dios existe y que es poderoso, entonces no vamos a tener problema en aceptar que puede ser capaz de revelar su voluntad a los hombres. ¿Ok? Ahora, si yo no quiero creer en Dios, si yo no quiero que Dios exista, entonces yo voy a buscar cualquier excusa para ponerle al texto, ¿no? El texto no se puede entender porque fue escrito en una cultura antigua, no se puede entender porque el texto viene de otro idioma original, no se puede entender porque no sabemos si los traductores o si los copistas han hecho un buen trabajo. Ahora mira, si Dios existe y es poderoso, el Dios que quiere comunicarse con nosotros también puede proteger la transmisión de su mensaje.
¿ok? Y de eso se trata el hecho de que el Espíritu haya sido quien guía la transmisión, la escritura de su mensaje y la transmisión del mismo. Ahora mira, quiero leer un texto. Mira esto, Juan. Aquí se resume todo. Aquí se resume todo. Mira esto. Voy a leer un texto que se encuentra en Juan capítulo número 7, versículo 16 y 17. Mira lo que dice este texto. Jesús les respondió y dijo. Ahora mira, mira cuál es la razón por la que Jesús les va a responder. ¿Cuál es la pregunta a la cual Jesús les va a responder? La pregunta es esta. Se preguntaron en el versículo 15, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Mira esto, o sea, ¿cómo puede comprender los misterios divinos sin haber pasado por una escuela de interpretación rabínica? ¿Cómo puede? Ahora mira la respuesta de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sabes lo que eso quiere decir, Juan? Que el primer fundamento para entender la palabra de Dios es tener dentro de nosotros la sinceridad, la disposición acertada, genuina de conocer la voluntad de Dios para obedecerle. Pero si yo voy a la Biblia, queriendo encontrar en la Biblia excusas para no obedecer a Dios, excusas para olvidarme de Dios, excusas para seguir haciendo lo que me viene en gana, entonces yo no voy a encontrar en la Biblia el mensaje de Dios. Lo que voy a encontrar es exactamente lo que estoy buscando. Excusas para seguir mi camino distorsionado, mi camino de maldad. Pero si yo abro la Biblia queriendo que Dios me revele su voluntad, Juan, escucha, aunque haya sido escrita en hebreo, aunque haya sido escrita en griego, aunque esté en arameo algunos discursos, Juan, yo voy a entenderla, porque el Dios que la escribió me promete que me va a dar entendimiento. Así de sencillo. Quisiera agregar algo. Pastor Alejandro. Sí, sin duda que cuando nosotros vamos a la Biblia y volvemos al tema de las presuposiciones y todo lo demás, no es lo mismo como un ateo va a encarar el texto bíblico que como un creyente. De la misma forma, no es lo mismo un judío que no ha aceptado a Jesús como puede encarar el estudio del Nuevo Testamento que alguien que no lo ha hecho. De la misma forma, incluso un adventista del séptimo día, de acuerdo a sus presuposiciones, de si va a aceptar que Dios le amplifique el conocimiento de la luz que tiene, o se va a quedar con lo que tiene, o incluso hasta va a dejar de tener lo que ya tiene. Yo digo esto por lo siguiente, porque muchas personas se pueden poner a pensar, como bien tú preguntabas, ¿cómo sabemos si esta palabra que ha llegado a nosotros, la Biblia, es realmente la palabra de Dios? Y aquí no quiero entrar en cuestiones que también son importantes, arqueológicas, como los rollos del Mar Muerto que se descubrieron, escritos posiblemente cerca del siglo II a.C., que confirmaría que entonces el texto más antiguo que teníamos de toda la Biblia realmente estaba bien traducido y todo lo demás, sino que quiero volver a hacer énfasis sobre un punto que tocó Manuel y tiene que ver con nuestra sinceridad y nuestra humildad. Completamente de acuerdo con el concepto de que Dios puede enseñarle tanto a un niño, como mencionábamos anteriormente, como a un adulto. Ahora, está claro que asimismo es bueno que nosotros, en el momento de investigar el texto bíblico, entendamos lo siguiente. El texto bíblico fue escrito en su original, por lo menos el Antiguo Testamento, en hebreo y partecita en arameo. El Nuevo Testamento en griego. Y por lo tanto, nosotros, si no conocemos estos lenguajes, si no manejamos el griego, el hebreo, el arameo, evidentemente requerimos que alguien que lo manejase lo pueda haber traducido y nosotros interpretar luego ese texto ya traducido. Con lo cual, lógicamente, ahí muchas personas pueden decir, bueno, pero aquí el riesgo aumenta, porque no es lo mismo leer un texto en el idioma original que un texto que está traducido. Y sí, aumenta, pero la cuestión es que evidentemente Dios también está detrás de todo eso. No estoy diciendo con esto que Dios inspiró a los traductores. Hay una palabra, hay una frase en italiano que se conoce como traduttori traditore, que se podría traducir así como traductores traidores. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno traduce un texto, generalmente no es posible traducir un texto perfectamente a otra lengua que generalmente no tiene
todo el léxico que otro lenguaje podría llegar a tener. Entonces ahí muchas veces en la misma traducción pueden haber variaciones en el texto. Nosotros tenemos diferentes traducciones en la Biblia en español. No es lo mismo una versión Reina Valera lo que dice tal texto que una versión una versión internacional. No es lo mismo que una Dios habla hoy, una Carcolunga, etc. Entonces, yo lo que también recomendaría a las personas que nos están escuchando es que es cierto, Dios nos va a conducir siempre, pero ante ciertas circunstancias donde piensen, ¿realmente esto estará queriendo decir la Biblia o esto es lo que dijo el traductor de la Biblia? Que tenemos muchos casos de malas traducciones. Entonces, lo que yo aconsejaría es que puedan conseguir al menos algunas más Biblias de las que tienen para específicamente en esos textos que ellos pueden ver que puede haber una confusión grave en doctrina, pueden estudiarlo. Y ahí podríamos decir rápidamente que suelen haber tres tipos de diferentes traducciones de la Biblia. No importa el idioma que sea, pero hablemos del español, tenemos traducciones que se conocen por equivalencia formal, que son traducciones muy literales del texto. Después tenemos otras traducciones que son por equivalencia dinámica, que ya son no tanto literales, sino una paráfrasis del texto. Aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque puede ser que el traductor haya incluido ideas que no están en el texto original. Y después tenemos otros tipos de Biblia que como que guardan un equilibrio. Entonces, por ejemplo, Reina Valera del 60, si bien no es una de las versiones que está mejor traducida, pero es muy lo suficientemente fiel al texto original, por lo menos en la forma en cómo está traducida. Después tenemos por equivalencia dinámica Biblias como Dios habla hoy, Biblia latinoamericana, y por último tenemos algunas un poquito más equilibradas, que no son ni tan literales ni tan paráfrasis como por ejemplo Nueva Versión Internacional. Yo creo que ahí dependerá de un estudio personal utilizar estas versiones de la Biblia para dejar que entonces el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Muy bien, gracias, pastores, por sus aportes muy importantes que considero que clarifican esto, ¿no? Y yo considero también que es importante nosotros entender que a pesar de las diferentes traducciones y todo este asunto, el mensaje principal de salvación ha sido preservado por el Espíritu Santo. Entonces yo puedo acercarme a la Biblia confiadamente, sabiendo que allí estará lo necesario para mi salvación. Y bueno, como un detalle más, la Biblia sabemos que es el libro más leído, más vendido, más traducido eh, y mejor preservado de toda la historia, pese a todos los ataques que ha tenido. Sin duda alguna, Dios se ha encargado de preservar su mensaje. Muy bien, pasamos al último punto, ya el tiempo se nos agota, y pasamos al último punto. ¿Por qué será necesaria la interpretación? ¿Por qué es importante saber interpretar la Biblia? ¿Por qué es importante nosotros saber acercarnos a ella, saber comparar los textos? ¿Por qué será importante? Y pues lo basamos en lo que está escrito allí en Nehemías. Nosotros encontramos el texto de Nehemías y queremos antes de leerlo, poderles preguntar, ¿por qué será importante, Pastor Manuel, Pastor Alejandro, que nosotros tengamos una interpretación siempre de la Biblia? Bien. Muy bien. Perdón. Sí, la razón por la cual nosotros necesitamos tener una disciplina de interpretación de las Escrituras es por lo siguiente. Ya lo mencionaba Alejandro en uno de los puntos anteriores, y en esto hay que hacer énfasis. Atención. Todo propósito del lenguaje, todo el propósito del lenguaje humano es traer el entendimiento, hacer posible el entendimiento, ¿ok? El entendimiento no es otra cosa que llegar a un acuerdo con la otra persona acerca de un punto de hecho con relación con el mundo, en relación con el mundo. Es decir, llegar a un acuerdo en relación a lo que es del mundo, llegar a un acuerdo en relación a la comprensión de un fenómeno o de una realidad, de un objeto o de un hecho que el mundo nos presente. Entonces,
Entender es llegar a un acuerdo. Ahora bien, atención. Para llegar a un acuerdo, la mejor forma para llegar a un acuerdo es la conversación. De hecho, algunos filósofos como Hans-Georg Gadamer comprenden a la conversación como la razón o el medio fundamental para la investigación, la razón o el medio fundamental en donde el lenguaje consuma su propósito, donde el lenguaje alcanza su propósito, porque el lenguaje está dado para comunicarse en conversación, en un diálogo con el otro. Ahora mira, todo entendimiento es en realidad interpretación. ¿Por qué razón? Lo voy a resumir de esta manera. Mira, cuando yo tengo una idea en mi cabeza, yo no puedo transmitirte a ti la idea que yo tengo en mi cabeza. No puedo pasarla de cerebro a cerebro o de mente a mente. Lo único que yo puedo hacer es convertir mi idea en una expresión pública, en una expresión audible, que es lo que entendemos como la palabra pronunciada. Ahora, la palabra pronunciada es el único vehículo que yo tengo para comunicar mi pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que la otra persona hace con la palabra pronunciada que me escucha a mí? Lo que la otra persona va a hacer es decodificar la palabra conforme a la idea de esa palabra que reside en su mente. ¿Me estoy explicando? Yo no voy a comunicar mi pensamiento directamente como por una transferencia vía Bluetooth, ¿verdad? No, lo que yo hago es la transfiero a palabra y la persona decodifica la palabra con respecto a lo que entiende por la palabra en su cabeza. Ahora mira, esto quiere decir que todo entendimiento es en realidad interpretación. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios, yo necesito una disciplina que me permita a mí evaluar si mi comprensión de la escritura está siendo correcta o se está desviando de lo correcto. ¿Cómo voy a saber yo que mi interpretación es correcta o no? Aquí viene un punto muy, muy importante. Yo necesito permitirle a la Biblia que me dé una imagen o un sentido del todo. Es decir, que la Biblia me enseñe cuál es el tema o los temas principales para lo cual fue escrita. Los temas principales de la Biblia, lo puedo decir en un orden casi jerárquico. En primer lugar, la Biblia fue escrita para enseñarnos acerca del conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal, el conflicto entre Dios y Satanás, su enemigo. En ese conflicto resulta que al final de ello se va a exaltar la gloria de Dios. Dios será glorificado a pesar del conflicto. Y en esa glorificación de Dios en medio de un conflicto aparece el plan de la salvación, que es la manera en la cual todas las criaturas inteligentes a la final glorifican a Dios en medio del gran conflicto, porque Él ha mostrado por medio de su plan de salvación que Él es bueno, que es justo y que es amor. Entonces, estos tres temas son los temas principales, los temas más grandes de la Biblia. Entonces, yo necesito comprender cada parte de la Biblia en armonía con el todo. ¿Y cómo llego a comprender el todo? En armonía con las partes. Entonces, esto es lo que se conoce como un espiral hermenéutico, donde yo vuelvo a la parte para entender el todo y del todo vuelvo a la parte. En otras palabras, del contexto entiendo lo particular y lo particular me ayuda a entender el contexto, y cuando entiendo mejor el contexto vuelvo a lo particular, y así un espiral de interpretación. ¿Para qué? Para que mi mente pueda acercarse lo más cercano posible al mensaje que Dios dejó para mí. Y termino con esto. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. En otras palabras, su mensaje acerca de qué hacer con mi vida, acerca de cómo conducirme, acerca de qué es lo malo y qué es lo bueno, es absolutamente claro. Para toda persona que esté dispuesta a ser dirigida por el Espíritu Santo, la Biblia le va a enseñar lo bueno y lo malo. Pastor Alejandro, muy bien, Pastor Manuel. Pastor Alejandro, ¿qué nos puede comentar también sobre esto? Hay un problema allí con la Hubo problemitas.
No sé si aquí se me Sí, desconectó. escuchamos bien. No se preocupe, pastor. No se No sé si preocupe. fui yo o me echaron. No se preocupe. Estamos acá. Pero no escuché la última parte, perdón, que dijo Manuel, y no sé Eh, si vos hiciste algo. estamos Me desconectó. finalizando ya con la parte de la importancia que es interpretar la Biblia, saberla Ah, interpretar, permitir también interpretársela a otras personas que están acercándose al texto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acercarnos a ella para interpretarla correctamente? Y obviamente, específicamente para los que nos ven que les toca interpretar la Biblia a otras personas, transmitir el mensaje, ¿cómo lo debemos hacer? esa es una pregunta para mí, perdón. Sí, pastor. Sí. 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 ¿Podría mencionar algo acerca también de una pregunta que tú hiciste hoy sobre por qué es importante la interpretación, que muy Sí. bien lo dijo Sí. Manuel, y yo quisiera apenas agregar algo más. Manuel dijo algo muy importante. Hay ciertos temas grandes en la Biblia. El principal de todos, evidentemente, salta a la vista en Juan 4, 8 y 16, donde dice que Dios es amor. Bueno, entonces, si Dios es amor, ¿por qué existe esta maldad que existe en el mundo? Entonces, ahí viene el segundo tema de la Biblia, o quizás podríamos conectarlo con el primero, que es la existencia del gran conflicto. Y ahí es donde entramos nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo literalmente de nosotros, porque la pregunta que podríamos hacernos es, como tú dijiste, ¿por qué es importante una interpretación? ¿Por qué es importante que yo interprete correctamente y que no interprete mal? Y es más, ahí se han formado muchas iglesias, cada una interpreta las cosas de forma diferente, y lógicamente la iglesia adventista interpreta las cosas también de otra forma diferente. Y hay algo que nos une también como iglesia, que es un cuerpo de doctrinas. Dios no espera que, si bien es cierto, el Espíritu Santo trabaja individualmente con nosotros, pero Dios, como trabaja de la misma forma con cada uno de nosotros, claro, adecuándose a cada circunstancia individual que tengamos, pero a todos nos conduce a la verdad. De acuerdo a Juan 8:32, la verdad nos hará libres, y la verdad es la misma, la verdad es absoluta, la verdad no es relativa, o por lo tanto nosotros no deberíamos pensar que todas las interpretaciones son válidas. Entonces, si Dios me está guiando a una sola verdad, yo hago lo que Dios quiere, evidentemente voy a ser guiado a esa verdad y me voy a encontrar que cuando voy por el camino de la verdad, me voy encontrando que varias personas se van viniendo de los caminos de los costados al mismo camino. Y yo les pregunto, ¿ustedes cómo terminaron aquí? Y ahí cada uno me contará sus historias, sus testimonios, cómo fue interpretando la Biblia, para ver que, wow, Dios nos va guiando en este camino, porque Dios es el que nos va guiando y nos va trayendo. La Biblia dice que Dios quiere un pueblo en todas las religiones del mundo, en todo el mundo, especialmente de una forma interesante en un lugar que se conoce como Babilonia, que no es un lugar geográfico, es una cuestión sistémica, que evidentemente engaña a las personas, pero de esa Babilonia Dios los quiere sacar. ¿Por qué? Porque esa Babilonia enseña falsas doctrinas. Esa Babilonia enseña cosas que no hacen que los seres humanos se salven, sino se pierdan. Por lo tanto, Dios evidentemente le interesa que nosotros podamos comprender la sana doctrina. Pero para comprender la sana doctrina, como decía ustedes dos muy bien recién, nosotros necesitamos de una correcta interpretación. Entonces, la interpretación no tiene que ver con algo individual. La interpretación es algo que Dios nos concede a nosotros, es algo donde somos iluminados, digamos, técnicamente hablando, teológicamente hablando, por Dios, así como tenemos revelación, inspiración, Dios también nos ilumina para poder comprender. Y entonces, a Dios no le interesa solo la salvación de uno, de dos o de tres. A Dios le interesa la salvación de un colectivo, que es lo que Él llama su iglesia, su amada iglesia, la desposada. Bueno, esa iglesia existe en este mundo con una función. Como bien mencionó Manuel, es la de vindicar el carácter de Dios delante del universo. Pero para poder hacerlo tiene que comprender cuál es la verdadera doctrina, cuál es la sana doctrina. Y para eso tiene que interpretar correctamente la Biblia. Si no interpretamos correctamente la Biblia, podemos caer entonces en el error de tener una mala teología y por lo tanto tener una visión equivocada de cuál es nuestra misión.
muchas personas creen, y lo digo con todo respeto, que nuestra misión es, y se basan en la letra, predicar el Evangelio a todo el mundo, porque Mateo 24:14 dice, y que será predicado el Evangelio por testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero no se ponen a pensar muchas veces qué significa eso. Esa predicación no solo habla de lo que yo voy a transmitir con mi boca, sino también, y de forma especial, como lo dice la hermana White, porque un ejemplo evidentemente es mucho más poderoso, de lo que yo hago con mi vida. O sea que acá no estamos hablando de solamente gnosis, acá no estamos hablando de conocimiento. La verdad de la cual habla Jesús, que nos va a hacer libre, es una verdad que no es solo mero conocimiento, es una verdad que se transmite al ser humano y pasa el ser humano a ser parte de esa verdad. Como dijo el apóstol Pablo, más no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, siendo que Jesús es la verdad, el camino y la vida, es Cristo viviendo en mí, es Él la verdadera doctrina, es Él la verdadera enseñanza, es Él la verdad y es Él el que nos libera. Si nosotros no entendemos la importancia de una correcta hermenéutica, vamos a terminar evidentemente siendo engañados. Muy bien, gracias, Pastor Alejandro. Creo que es muy importante ese punto porque resume el fin, el propósito, el objetivo de la Escritura y es llegar a una transformación en nuestra vida. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Creo que estuvo muy buena esta lección. Extraímos lo más importante de ella, así que quiero agradecerle al Pastor Manuel una vez más y al Pastor Alejandro por esta oportunidad habernos acompañado. Quiero que le dejemos un mensaje final de manera bastante precisa, concreta a la iglesia, a los amigos, a los hermanos que siguieron esta transmisión. ¿Cuál es el mensaje final que le dejamos para sus vidas? Pastor Manuel. Muy bien. Sí, muy bien. Mi mensaje es este. La regla de oro de la interpretación bíblica que nos permite hacer diferencia entre el error y la verdad de Dios. La regla de oro. Combinar 3 principios bíblicos. Número 1, por sus frutos los conoceréis. Número 2, la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, dijo Jesús. Y número 3, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad santifica. La verdad da frutos de Dios, de santidad, de una vida justa. Entonces, para resumir, la mejor forma de saber si estoy interpretando la Biblia correctamente es evaluar los frutos que esa comprensión está teniendo en mí. Si son frutos de santidad, de justicia, de acercamiento al ideal divino, estoy bien, voy por buen camino. Pero si mi interpretación me hace más blando con las normas bíblicas, me hace menos santo, me hace cada vez más guiado por mis pasiones, entonces estoy bien mal y necesito volver a Dios para que me enseñe. Ok, interesante eso. Pastor, ¿cuál es el mensaje final? Pastor Alejandro. Sí, quizás quisiera describirlo leyendo una muy breve cita de la hermana White para culminar esta parte. Ella dice en El Camino a Cristo, página 107, porque, aclaro, sin duda que la interpretación es evidentemente correcta. ¿Y por qué es correcta? Porque necesitamos hacer la voluntad de Dios. Dios quiere ser vindicado también a través de nosotros, con Cristo en nosotros viviendo, así como lo hizo Jesús en la cruz. Pero fíjense que cuando no tenemos una correcta interpretación, entonces hay mucho lugar para la duda. Y esto lo menciona la lección de escuela sabática. Y Dios evidentemente quiere que nuestra fe esté basada en evidencia, pero no que dudemos. Entonces ella dice lo siguiente: los incrédulos, Camino a Cristo, página 107, los incrédulos han presentado las dificultades de las Sagradas Escrituras como argumento contra ellas. O sea, estas cosas que no se pueden entender fácilmente, los incrédulos las presentan como un argumento en contra de las Escrituras. Entonces luego continúa diciendo Ellen White: pero distan tanto de serlo que constituyen en realidad una poderosa evidencia de su inspiración divina. Si no contuvieran acerca de Dios, dice, si no contuvieran acerca de Dios, sino aquello que fácilmente pudiéramos comprender, sino su grandeza y majestad,
pudieran ser abarcadas por inteligencia finita, entonces la Biblia no llevaría las credenciales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y los mismos misterios de los temas presentados deben inspirar fe en ella como la palabra de Dios. Entonces, hay algo que Manuel dijo hoy que me gustó mucho, y es comenzar con una pregunta. ¿Será que Dios existe? Bueno, y si existe, ¿será que entonces es como aparece en las Escrituras? Y para poder verificarlo, evidentemente tenemos que ir a ellas, e ir haciendo todo lo posible de conocer nuestras presuposiciones, entender que nosotros debemos abordar las Escrituras con sinceridad, sabiendo que nosotros no somos los dueños de la verdad, sino que nosotros tenemos que conocer la verdad, y entonces a medida que vayamos leyendo las Escrituras, hay otro texto de la hermana White que dice que nuestra mente va haciéndose cada vez más amplia en conocimiento. Yo no sé cómo funciona esto, pero yo tengo la opción de creer o no creer. Elena de White también dijo que Dios dejó en la Biblia lugar para que aquel que quiera dudar, dude. Pero también, y mucho más, dejó evidencia acerca de su existencia, de su amor, y de que hay un gran conflicto en el cual nosotros estamos, y evidentemente dependerá solo, exclusivamente de nosotros, si vamos a estar del lado de Dios o del lado del enemigo de Dios. Porque Dios ha presentado esa evidencia. Basta con ponerse a estudiar la Biblia y ver que realmente somos unos seres humanos tan finitos que evidentemente esto no pudo haber provenido de alguien más, sino del Dios del universo que quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Ok, muchas gracias, pastor. Bueno, acerquémonos a la Biblia, leamos la Biblia y a medida que ella nos transforma a través del Espíritu Santo, nos daremos cuenta de que su mensaje es veraz y que su verdad nos puede dar la libertad. Gracias, mis queridos pastores, mis queridos hermanos, por habernos acompañado. Queremos hacer una oración para finalizar este espacio. Así que vamos a orar en este momento. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra, oh Señor, de poder estudiarla, de poder escudriñarla y sobre todo poder extraer lecciones de vida para nosotros que van a repercutir en nuestra vida diaria, personal y en nuestra salvación y relación contigo. A medida que nos acercamos a las escenas finales de esta historia, queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad mientras leemos y estudiamos tu palabra. Bendícenos, bendice a cada persona que sigue esta transmisión, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Pastor Manuel, Pastor Alejandro. Hasta luego a nuestros amigos y hermanos que estuvieron en la transmisión. Un resto de día bendecido.